tocamos un tema que por lo menos para mí resulta sumamente importante. Más bien previamente a comenzar lo que voy a sustentar, por favor, si se detiene el PPT, si ocurre alguna cosa que yo no me di cuenta porque, digamos, he ampliado el PPT, me avisan. A veces uno se da cuenta cuando se queda paradas las cosas. Y quisiera comenzar con algo que me parece fundamental a partir de lo ocurrido en los últimos años con la incorporación de las juntas de resolución de disputas y ahora la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, que es que finalmente este mecanismo se está un poco convirtiendo en el eje de lo que deberíamos entender como una gestión contractual integral de la obra que ya desde por lo menos la nueva norma se está alejando un poco de esta visión de solamente ser un órgano resolutor de controversias. Y esto es sumamente importante, porque al final, de algún modo, las partes y el mercado están entendiendo que el conflicto es un elemento inherente a la ejecución de cualquier tipo de proyecto. Y esto es fundamental, porque cuando las partes, los agentes del mercado, internalizan esa idea, comienzan a buscar mecanismos que finalmente puedan solucionar o gestionar esa problemática. Y esto se sustenta básicamente en data que me imagino que todos conocemos. En el 2020, por ejemplo, en la lista de laudos de ICC, el 40% de esos casos estaba vinculado a obras de construcción o de ingeniería. Ese, por ejemplo, es un dato bastante relevante, el 40% de todos los casos. Y tenemos también un conocido estudio a nivel nacional en donde básicamente, en el caso del Centro de la Católica, el 59,5% de los laudos están vinculados a controversias en construcción. Entonces, las partes, el mercado debe tener claro de que sí o sí habrá conflictos en su obra. El conflicto no es negativo. Eso es lo que todos los agentes del mercado deberíamos considerar. Es un elemento transversal, finalmente, de la propia ejecución típica de la obra. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ok, va a haber conflicto. ¿Cómo lo gestionamos? Tradicionalmente, la forma de su gestión era durante el surgimiento del conflicto, que eso incluso sucede antes de la primera directiva vinculada a la JRD. Teníamos mecanismos de solución de controversias que poco a poco han ido perdiendo, ¿no? Su ventaja competitiva, como por ejemplo el arbitraje, ¿no? El arbitraje, para mí en la actualidad, lamentablemente se ha judicializado a tal punto que ahora con estas plataformas en donde uno debe presentar los documentos termina prácticamente siendo una especie de poder judicial. Yo les cuento acá una pequeña tragedia. Una ampliación de plazo pedí en 2018 en arbitraje y hasta que tenga autoridad de cosa juzgada, finalmente tuvieron que transcurrir 6 años y un poco más para que el 2024 recién pudiera tener alguna certeza del derecho del contratista. Esta es la realidad en la cual vivíamos antes de que surgiera la Junta de Resolución de Disputas y ahora claramente la JPRD, ¿no? Y es una realidad que todavía se vive en algunas obras claramente con las normativas anteriores. Y justamente eso es lo que queremos cambiar con esta última modificación. ¿Es viable esperar tantos años para que se resuelva una controversia? Definitivamente no. Económicamente no es viable. El sistema arbitral ahorita no es sostenible desde mi punto de vista porque la celeridad, que era el elemento sustancial del arbitraje, hoy día se ha caído. Como he mencionado hace poco, ustedes incluso verán en esta línea de tiempo, un arbitraje que comenzó el 2018 terminó el 2024. Eso es imposible. Y de esos, lamentablemente, he escuchado varios casos en los cuales justamente ante una realidad adversa, en donde yo sé que va a haber conflicto, tengo que buscar mecanismos que me permitan gestionarlos y, en todo caso, finalmente resolverlos. ¿Cuándo es el momento ideal para resolver las controversias? Justamente el mejor momento, como señala Podetti, es durante la ejecución de un contrato. Este es el mejor entorno para que finalmente puedan ser o prevenidas o solucionadas. Entonces, en este contexto, no puede ser tampoco viable únicamente abocarnos a la resolución del conflicto cuando éste surge. Entonces, bajo esa premisa, a nivel internacional sabemos que hay instituciones como FIDI que proponen los dispute board. Finalmente, ¿qué cosa hizo, digamos, el sistema peruano? Asimiló esas figuras a partir de qué cosa? De instituciones como la Junta de Resolución de Disputas y posteriormente la Junta de Prevención de Disputas.
Los conflictos tienen que gestionarse. Eso es lo que en todo caso hemos entendido los agentes del mercado, más allá de que lo hagamos bien o mal. Debemos regular procedimientos que finalmente permiten afrontarlos, en tanto un conflicto no resuelto adecuadamente puede derivar en la terminación del contrato. Es decir, la obra que finalmente tiene como objetivo satisfacer una necesidad determinada, nunca va a satisfacerla porque el conflicto terminó fracturando la relación contractual. Entonces, ¿qué cosa finalmente es lo que busca el mercado? Una herramienta que por un lado prevenga conflictos y por otro lado también los resuelva, pero no lo resuelva como el arbitraje después de 5 años o como el Poder Judicial después de 10, sino que la resolución sea contemporánea, que las partes de manera oportuna tengan finalmente la respuesta que están buscando, más allá de a qué parte favorezca o a qué parte no. Y es por eso que si nosotros revisamos la normativa vinculado a Junta de Resolución de Disputas, vamos a ver una evolución en base a las necesidades que el propio mercado requería. Primero tenemos la Junta de Resolución de Disputas, luego tenemos una regulación posterior, el 2019, mucho más nutrida, en donde incluso se incorporan aspectos de ayudas informales, y posteriormente evolucionamos a la incorporación formal de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Lógicamente eso ya existía a nivel internacional en otros tipos de contratos, pero finalmente llegaron a nuestra legislación y ahora forman parte del sistema jurídico y nos obligan a los agentes finalmente a aplicar estas instituciones. Pero tenemos que tener en cuenta algo. La visión que teníamos de la Junta de Resolución de Disputas era finalmente un mecanismo que me solucionaba problemas. Pero cuando nosotros hablamos ahora de la Junta de Prevención, no estamos hablando de alguien que me solucione problemas, sino alguien que me acompaña en la gestión y administración contractual de la obra. Y eso es fundamental. Y vamos a ver más adelante que en la regulación las obligaciones de gestión contractual no solamente son en base a lo que determine la JRD, bueno, la JPRD en este caso, sino también hay obligaciones a las partes, las cuales deben cumplir finalmente para que pueda viabilizarse este mecanismo de solución de controversia o prevención. Entonces, estamos ante un tránsito particular. El 2015, de la nada, apareció de un momento a otro la JRD. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que entendamos que la JRD es insuficiente? Del 2016 al 2025. Ese es el tiempo que finalmente el mercado tuvo que, a partir de ensayo y error, verificar que había que hacer algo más que tener un ente meramente resolutor. Entonces, el 2015 finalmente tenemos esta figura que es la JPRD y seguramente pasarán unos 10 años más hasta que finalmente podamos adecuarnos a gestionar este tipo de instituciones o herramientas de gestión contractual porque, bueno, finalmente claramente hay un know-how que tenemos que adquirir a través del tiempo para que funcione finalmente la figura. Y es que lo que nos está obligando en parte, como decía un poco Nietzsche, que así como él invocaba hacer filosofía a martillazos, nosotros con la JPRD, sin la capacitación suficiente probablemente de gran parte del mercado, tendremos que aprender a hacer gestión contractual a martillazos. Eso es lo que va a ocurrir en este caso. Y veremos seguramente en los próximos años los resultados. Si nosotros revisamos la directiva, y eso me parece a mí sumamente importante, es que la prevención es estructural, ya no es un tema accesorio, es central la prevención. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el numeral 9.5, en donde señala que entre las competencias de la JPRD justamente es la prevención. Es más, también hace referencia que, por ejemplo, al momento de hacer las visitas en la obra, se debe analizar con las partes, o sea, no analizar la JPRD sola, analizar con las partes cualquier circunstancia que puede finalmente derivar en una medida preventiva respecto a un posible conflicto. Y eso es fundamental, porque no es que la JPRD va a actuar sola, no. Acá debemos actuar como un equipo, con las partes. Y la norma finalmente establece determinados candados para que ello ocurra, ¿no? Por ejemplo, esto es importante, en el numeral 9.9 se señala que la agenda de dichas visitas, referida a las visitas de la JPRD, debe contener por lo menos, es decir, en todas debe haber,
¿no? La presentación de planes y acciones propuestas por la JPRD para prevenir conflictos y discrepancias. Entonces, la visión preventiva es estructural y transversal. Me está diciendo la norma. La gestión contractual debe tener un carácter preventivo. JPRD no es solamente un panel que viene a visitarte de vez en cuando a ver cómo estás. Tú como contratista debes estar preparado para las exigencias propias de la norma y para poder aplicar de manera eficiente finalmente este mecanismo de gestión contractual que es finalmente la PRD. Y esto es importante, porque la labor de prevención es tanto, insisto, de la JPRD como de las partes. ¿Y eso qué implica? Que las partes deben estar capacitadas, deben ser competentes. Ya sabemos que no estamos ante un arbitraje, ya sabemos que no estamos ante el Poder Judicial, estamos ante algo totalmente nuevo. Hay skills duros y los suaves que finalmente debemos desarrollar más allá del conocimiento legal para poder finalmente actuar de manera adecuada en el marco de la gestión contractual bajo una JPRD. Esa es una realidad. Yo, por ejemplo, no sé si mis copanelistas han escuchado algo sobre gestión de riesgos en la carrera de Derecho, probablemente no. Rota crítica, en fin, hay un montón de conceptos que claramente nos han superado, ¿no? Respecto a nuestra formación de pregrado. Pero, ¿qué implica estar en una obra bajo una JPRD? Que tengo que tener esos conocimientos suficientes para poder prevenir junto con la JPRD. A ver, si nosotros no tenemos una conducta encaminada a la prevención, y lógicamente esa prevención debe realizarse con diligencia, lógicamente estaremos ejecutando una prestación de manera defectuosa, si es que no la ejecutamos correctamente o simplemente no la ejecutamos. El parámetro de conducta de cualquier parte debe ceñirse a un estándar al que todos conocemos, que es el de diligencia ordinaria requerida. Eso debería ser exigible dentro de la ejecución de la obra, porque la norma establece reglas de gestión contractual las cuales no, ya dejaron de ser buenas prácticas. Estamos ante mandatos establecidos por la propia directiva que señala que las partes deben colaborar finalmente en la prevención del conflicto. Es más, hasta el propio Código Civil, por ejemplo, en el artículo 1327, habla sobre el deber de mitigación, ¿no? Si yo no puedo reclamar los daños que diligentemente pude haber prevenido mediante una conducta razonable. Entonces, yo como contratista, en un escenario en donde tengo que prevenir los conflictos, o tengo que prevenir en todo caso los riesgos que puedan ocurrir, finalmente se va a calificar al momento de la resolución, si es que lo hubiese más adelante, cuál fue la conducta que yo tuve en ese contexto. El no colaborar, claramente, va a entrar en ese aspecto. La JPRD podrá ver, usted ha colaborado, usted ha mitigado el daño, usted ha actuado con diligencia, usted le ha avisado de otra parte. Tácitamente, por ejemplo, ahora que están de moda las alertas tempranas con los NEC, hay una obligación prácticamente de alertar a la contraparte de cualquier circunstancia que pueda generar un futuro conflicto. Es más, si aplicamos analógicamente el artículo 1774, te establece que el contratista debe señalar inmediatamente aquellas situaciones que, digamos, impliquen algún retraso en la obra. Entonces, eso se extrapola básicamente a todas las obligaciones contractuales. Entonces, la obligación de alerta temprana y otras obligaciones derivadas de la buena fe están concordantes con justamente esta conducta de las partes de prevenir conflictos. Y la opinión consultiva, desde mi punto de vista, es el instrumento preventivo por antonomasia, porque justamente son las preguntas que le hago a la JPRD para que finalmente a partir de ellas las partes puedan conducirse en el mejor sentido. Claro, la pregunta es quién va a pedir una opinión consultiva. ¿Una entidad lo hará? Habría que evaluar, por ejemplo, que las decisiones de las entidades en materia contractual solamente pueden ser sancionadas si se determina que hay culpa inexcusable o dolo. Porque claramente, una cosa es que la Contraloría analice una obra 10 años después, con toda la información completa y con el muerto ya ahí, que es finalmente la obra, a el funcionario que tiene que tomar una decisión en base a la información que en ese momento tiene. Hay que darle confianza, hay que darle herramientas al funcionario para que tome decisiones. Y es más, ¿por qué no dar incentivos económicos si finalmente la obra termina dentro del plazo establecido? Porque realmente en este país, sobre todo con gobiernos regionales y municipales, lo más difícil es terminar la obra. Prácticamente todas las obras paralizadas están en ese lado, en ese espectro del Estado. Claro, acá hay un tema interesante también, ¿no? Normalmente, si una JPRD establece su opinión consultiva en un sentido, probablemente
más adelante, cuando quieras controvertir esa decisión por el sesgo de confirmación, va a repetir la misma decisión, salvo que surja algún evento distinto, alguna prueba que genere finalmente una variación a su posición inicial, ¿no? Entonces, si yo sé, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, que esto es muy probable que ocurra, de repente lo pienso dos veces antes de finalmente controvertir una decisión de esa naturaleza, y sobre todo porque la opinión consultiva es mucho más rápida que la resolutiva. Entonces, si mi objetivo es acabar la obra rápido y tengo un incentivo para acabar la obra rápido, probablemente a punta de opiniones consultivas pueda finalmente terminar la obra y solucionar los conflictos que pueda haber antes de siquiera ir a la parte resolutiva. Una vez más, lo importante son los incentivos que tienen las partes para hacer, para actuar, para prevenir. Si un funcionario no tiene incentivos, no va a hacer simplemente nada. Y lamentablemente ahora, bajo el esquema actual que tenemos, no los tiene. Tenemos acá, por ejemplo, un tema importante que es la reducción de las asimetrías informativas. Las partes se obligan a cooperar y a mantener totalmente informados a los miembros de la JPRD, que es sumamente importante, porque finalmente, a diferencia de un árbitro, que es un médico legista que ve la historia hacia atrás, ¿no? La JPRD la ve en vivo y en directo, de forma contemporánea. Es un agente más en la gestión de proyectos. Y una vez más, ese es un tipo de conducta vinculada a la gestión de proyectos. ¿Por qué? ¿Qué me obliga al hecho de brindar información mensual a la JPRD? A que a diferencia de otras obras pasadas, en donde simplemente nadie registraba nada, ahora tengo que registrar. Debe haber trazabilidad de los eventos vinculados a la obra. ¿Se dan cuenta cómo esta obligación, que parece totalmente anodina, termina dándome la obligación a mí de hacer gestión contractual, de determinar la trazabilidad de los eventos? Y bueno, tenemos herramientas como el BIM, ¿no? Que ya con el BIM, pues, el tema es mucho más fácil, ¿no? Tengo la evolución de la obra en tiempo real, ¿no? Entonces, 24/7 puedo estar informado de qué pasa en la obra desde mi oficina, si es que soy un miembro de la JPRD, ¿no? Pero una vez más, ¿no? Claramente todo depende de los incentivos. Bueno, eso ya lo mencioné, ¿no? La obligación finalmente de documentar no es otra cosa más que obligar a las partes a que hagan gestión contractual. Acá hay un equipo que se dedique a incorporar la información necesaria, no al practicante, no al chico nuevo, sino a gente especializada que sepa cuál es la información relevante para finalmente mandar a los adjudicadores, ¿no? Bueno, o a la JPRD. Y algo que es importante es que la JPRD, insisto, termina facilitando la gestión contractual porque la estructura, la ordena. Ahora hay visitas. Yo tengo que ir a la obra desde el primer momento. Las partes tienen que informarme de qué trata la obra, cuáles son las obligaciones. Yo he estado en más de un proyecto en donde nadie sabía ni el contrato que ha firmado. Uy, firmé un FIDIC. ¿Qué quiere decir eso? Decían. Un NEC, Dios mío. Y tenía uno que capacitarlos con el contrato firmado, lo que es una tragedia. Claro, entonces, en este caso, por lo menos yo me aseguro como JPRD, acá mis amigos de la obra, contratista y entidad, han leído a lo que se han comprometido a hacer, ¿no? Los estoy obligando a que finalmente me digan qué ha pasado. Y sobre todo, ¿qué es lo más importante? Desde un primer momento, saber cuáles son los riesgos del proyecto. Es más, la norma dice, el deber de colaboración. Sea, no es que, esto no es buenismo, esto no es buenas intenciones, esto es hay un deber contractual de colaboración regulado expresamente en la norma. ¿Deber de qué? De gestionar adecuadamente o en todo caso gestionar el proyecto. Bueno, eso básicamente son las reuniones que ya conocemos, que lógicamente tienen que ser pues, constantes, las partes verán si algunas son virtuales, otras si son presenciales, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Y acá hay algo que es interesante, hay un efecto disciplinador, ¿no? Es como la madre cuando ve a los hijos jugar. Y cuando la madre está viendo a los hijos jugar, normalmente los hijos juegan de manera adecuada, de manera tranquila, no se golpean, no hay lesiones. Entonces, de algún modo, la JPRD en estas visitas, además del otro tipo de control que tiene que ya he mencionado, de algún modo también tiene un efecto ordenador. Genera que finalmente las partes puedan tener algún nivel de conducción adecuada porque están, entre comillas, vigiladas por alguien que finalmente, al ver cómo se portan, digamos, visualización podría tener algún nivel subjetivo en su decisión posterior si es que la tiene. ¿No? Porque somos finalmente humanos, si vemos que si uno es un adjudicador y ve que una parte se porta de manera, no por decir abusiva, sino ajena a la buena fe, inevitablemente va a surgir un sesgo, ¿no? Entonces, de algún modo nos obliga a actuar bien en el marco, pues, de una JPRD que nos visita
de manera reiterada o por lo menos dentro de lo programado, ¿no? Entonces la labor preventiva, y con esto me parece que termino, hay muchos temas más que seguramente podremos analizar a detalle, pero bueno, el tiempo nos gana. La labor preventiva de la JPRD es el eje central de la ejecución de la obra. La JPRD llegó para decir, contratista, entidad, estás obligado a hacer gestión contractual de verdad. Ya no esos montículos de papel que no tenían nada, sino quiere información útil, información detallada, información necesaria. Y esa labor tiene que hacerse con diligencia, ¿no? Porque tenemos el artículo 1314 que regula la diligencia ordinaria requerida, los deberes de mitigación, y finalmente hay algo que es muy importante y que seguramente vamos a aprender de acá hasta 10 años, ¿ah? Porque los problemas van a haber, seguro eso va a ser un desastre en los primeros años, porque es así, nosotros somos así, normalmente antes de capacitarnos para instituciones terminamos regulándonos en la norma, ¿no? Los NEC, los FIC, en fin, esa es la realidad del Perú y así finalmente estamos funcionando. Pero lo importante es que seguro de acá a 10 años, si es que volvemos a hablar de lo mismo, espero que ya de repente hayamos creado acá en el Perú otro sistema, porque somos bastante particulares. Lo importante son acá las reglas no escritas, ¿no? La buena fe, mitigación, el know-how de gestión contractual, que finalmente viabilice el trabajo adecuado de la JPRD. Y creo que hay una frase que de algún modo podría englobar esto. Y yo entiendo mucho al funcionario público y entiendo mucho al contratista. Realmente estamos dando de giro copernicano cada 10 años, ¿no? Te creo un sistema que nunca en tu vida has aplicado en toda tu historia republicana, como la Junta de Resolución de Disputas. Pasan 10 años y ahora te digo que debes aprender gestión contractual cuando nunca lo has hecho, probablemente lo has hecho de manera incipiente, que es la JPRD. Entonces realmente es un giro copernicano, ¿no? Es una revolución respecto a cómo finalmente se ejecutan las obras. Pero en todo caso, nuestro consuelo, nuestra curita, pues creo que se resume un poco en la frase de Antonio Machado, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso creo que resume un poco la experiencia del Perú con esas instituciones que poco a poco se va incorporando en nuestro sistema jurídico, ¿no? Muchas gracias.